Que nadie te diga lo que quieres. Laboral Kutxa. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. La campaña de preinscripción escolar llega con novedades. Las familias con menores de 3 años podrán elegir entre 6 centros y se resolverán mediante sorteo telemático. Para la elección del centro puntuará la cercanía con el puesto de trabajo. Varía también el ratio de alumnado en la educación concertada a 25 por aula. Luego les contamos cuáles van a ser las grandes novedades. Buenas noches en esta preinscripción escolar que será del 1 al 7 de febrero, en un día en el que se suspende la convocatoria para inspectores de educación. Ha sido anulada al quedar acreditadas irregularidades administrativas en la adquisición de los requisitos lingüísticos en algunas de las plazas, a consecuencia de un recurso del sindicato AFAPNA, pero la consejera de Educación asegura que la suspensión de la convocatoria no va a impedir que la oposición se realice este año. Aprobados los presupuestos de Pamplona para este año con un incremento del gasto del 4%, que coloca las cuentas en 204 millones de euros. El cuatripartito ha dado el voto favorable al presupuesto, pero eso sí, no todos de la misma manera. Aranzadi ha mostrado abiertamente algunas discrepancias internas. Nosotros vamos a votar a favor de estos presupuestos, pero con muchas dudas, ¿no? Son unos presupuestos que por lo menos se pueden aprobar, aunque sea con la nariz tapada. Señor Cuenca, es que claro, parece que usted hace la oposición. El cabreadillo. Cuenca pues, se viene a veces con nosotros, luego tal. Navarra pide al Estado 8 nuevos examinadores de conducir. El Parlamento ha aprobado una moción que insta a corregir la actual situación. Entre tanto, solicita una plantilla hasta que se realice la OPE. El año pasado hubo en Navarra 211 casos de daños relacionados con el acoso laboral. Salud Laboral ha impulsado la elaboración de protocolos de atención a la violencia interna en las empresas y en las administraciones públicas. Osasuna sigue preparando su doblete de esta semana. Primero llega el partido del jueves frente al Nástic. Si los rojillos ganan el encuentro, se colocarían terceros en la tabla. Por eso confían en llegar fuertes, aunque conscientes de que la categoría está muy apretada, pero se ven capaces de lograr la cuarta victoria consecutiva. En 15 días arranca la campaña de prematriculación en Navarra. Este año el ratio máximo de alumnado de 25 años se va a aplicar también a la educación concertada. Además de haber novedades en el sorteo de desempate de puntos y en los criterios para valorar la cercanía. Se incluye el puesto de trabajo de la familia. La preinscripción será del 1 al 7 de febrero. Se prevé la matrícula de 6.190 nuevos alumnos de 3 años. Una preinscripción que viene con novedades. La principal, el ratio de los colegios concertados. Al igual que sucedió el curso pasado en la pública, los colegios concertados no podrán tener más de 25 niños por aula. Afectará, como es lógico, exclusivamente al alumnado que se incorpore en grupos de 3 años al sistema educativo navarro y se respetarán los ratios que existen actualmente en el resto de los centros, en el resto de los niveles. En primeras matrículas, las familias podrán elegir ahora una lista de 6 colegios prioritarios y no 3 como hasta la fecha. El baremo se aplicará además con novedades. En el medio punto por kilómetro y medio de cercanía se podrá tener en cuenta el domicilio como hasta ahora o el trabajo de uno de los padres. Con objeto de priorizar la escolarización y zonificación del alumnado en el entorno más próximo, siguiendo una recomendación del propio Defensor del Pueblo durante el curso pasado. Hay novedades en el sorteo que se realiza en los centros donde hay más niños que plazas. Se realizará de forma telemática al mismo tiempo y en el Departamento de Educación. Se podrá seguir en streaming. Quieren evitar, dice el Gobierno, desconfianzas. En los últimos cursos se han celebrado sorteos en solo 9 centros. El sorteo de admisión de solicitudes se realizará en un acto público en el propio Departamento de Educación el 13 de febrero a las 13 horas. Educación incluye la pestaña Mejora de opción. Las familias que no consigan el colegio deseado serán avisadas automáticamente si la plaza vuelve a estar disponible. La última novedad es que el número de la tarjeta sanitaria servirá de identificativo en niños de 3 años para tener toda la información desde el domicilio. El 5 de marzo se publicará la lista de admitidos provisional.
Esta campaña se ha presentado bajo el lema Elige la pública, la de todos y todas. Educación insta a matricularse en la red pública, la mejor garantía, dice el departamento, para fomentar la educación de calidad, de cercanía, igualitaria y con respecto a la diversidad, la discapacidad y el multilingüismo. UPN pide al departamento que no haya ninguna injerencia ni intromisión en la elección de las familias y que no se anteponga el modelo de por encima del resto. La consejera asegura que Educación insta por todo tipo de modelos y que la promoción de la enseñanza en euskera corresponde a otra institución del Gobierno, a Euskarabidea. El Departamento de Educación esta legislatura, cada uno de los años que ha hecho campaña para la prematrícula, lo ha hecho por la escuela pública, por todos y cada uno de los centros de la escuela pública de Navarra. No ha hecho campaña por ningún modelo lingüístico en concreto. Otra cosa es Euskarabidea, organismo autónomo que ahora no pertenece a educación, no convive con educación, como sí ocurría en anteriores legislaturas, haga también sus campañas en favor de la educación en euskera, que entiendo que es lo que Euskarabidea tiene que hacer. En el punto de mira, la convocatoria de inspectores en Navarra para educación ha sido anulada al quedar acreditadas irregularidades administrativas en la adquisición de los requisitos lingüísticos en algunas de las plazas. Así lo explica el sindicato AFAPNA, que es quien recurrió esta convocatoria. Sin embargo, la consejera Solana asegura que esta suspensión no va a impedir que la oposición se realice este año y que sea en los próximos meses. Y hoy la consejera de Educación ha vuelto a reivindicar la autonomía de la gestión de las escuelas infantiles públicas de Pamplona. El Gobierno cree que no se requería autorización alguna de la Administración para reestructurar la oferta de plazas según modelos lingüísticos en las escuelas infantiles para el curso pasado, porque la normativa foral establece la autonomía pedagógica y de gestión de esos centros. La oposición, sin embargo, pide al consistorio que acate la sentencia que dictaron los tribunales, pidiendo la reversión de los cambios de idioma de castellano a euskera. Orientación e igualdad de oportunidades. Y hoy también se ha hablado sobre el programa de aprendizaje en inglés, el PAI. El Gobierno desmiente que se está reduciendo las horas de inglés en los colegios. El Partido Socialista ha pedido explicaciones al Ejecutivo. Asegura que tras el cambio de normativa que permite ahora a los centros elegir el número de sesiones, muchos de ellos han reducido las horas por falta de medios. Según los socialistas, algunos centros imparten 14 horas de inglés, mientras que otros se quedan en solo 6. Educación asegura que hay centros que han reducido las horas en los primeros cursos para reforzarlas en los niveles más avanzados y desmiente falta de ayudas. Asegura que se ha dotado de los docentes requeridos por cada centro, según las horas de inglés que cada colegio haya decidido, haciendo valer su autonomía. De la falta de rigor y de la falta de certeza de lo que denuncia el Partido Socialista de Navarra, en este caso, propios centros, los que estiman por su propio perfil, por el perfil de su alumnado, por sus necesidades y por su capacidad, en definitiva, no por una falta de interés del departamento o de recurso. Nuestra lectura no es que haya habido una bajada, y los números así lo dicen, ¿sí? Y los centros que han elegido bajar en un nivel han elegido subir en otro, o lo están manteniendo en los demás. Con lo cual, básicamente, para lo que ha servido esta herramienta es para lo que pensábamos, para que el centro refuerce el proyecto lingüístico. El estudio encargado por el Gobierno para elaborar un estudio sobre la posibilidad de crear un banco público en Navarra concluye que no hay demanda. Considera que no existe déficit financiero ante una situación de exceso de crédito. El estudio agrupa la opinión de 27 agentes de interés e informantes cualificados. El Gobierno sí que apunta que otros sectores consultados sí que ven la necesidad de crear nuevas líneas de financiación para atender a los fallos del mercado. Esas nuevas vías de financiación deberían atender sobre todo a los ámbitos de la innovación, la vivienda, el emprendimiento, los autónomos y las ONGs. Pamplona ya tiene presupuestos, 204 millones de euros, un 4% más en el gasto. El cuatripartito los ha sacado adelante, pero dejando claro, al menos por parte de Aranzadi, que hay una gran discrepancia interna. Nosotros vamos a votar a favor de estos presupuestos, pero con muchas dudas, ¿no? Son unos presupuestos que por lo menos se pueden aprobar, aunque sea con la nariz tapada. Así explicaba el portavoz de Aranzadi el voto crítico de su formación a los presupuestos. Cuenca reprochaba a sus socios no pelear 3,3 millones que el Estado deja de pagar. Entiendo que por deseo explícito de Geroa Bai y de H. Bildu
acatamos sin rechistar las órdenes de Madrid. Y yo entiendo que eso para el PNV no es problemático, pero para un partido como H. Bildu debería serlo. Desde luego, para Aranzadi, acatar sin rechistar las órdenes de Montoro resulta problemático. El resto de socios valoraban positivamente las cuentas. Expresan el compromiso con los proyectos y cambios iniciados desde entonces y que deben continuar con la capacidad financiera de que disponemos, siempre más limitada de lo deseado, ¿no? Supone 4,1% más que el año pasado, un aumento que sin duda va a repercutir positivamente en el funcionamiento de esta ciudad en todos sus ámbitos. A mí me parece muy preocupante que se saque pecho porque ha subido la capacidad de ingresar del ayuntamiento, que ha subido por suponemos por esa recuperación económica que a Rajoy le satisface también bastante, pero que a los que pensamos quizá en los que ganan 1.000 euros en Pamplona, pues no nos satisface nada, porque no se ha visto precisamente para esas capas de la sociedad, ¿no? Palabras que colmaban la paciencia de uno de los socios. Respecto a los ingresos, señor Cuenca, es que claro, parece que usted hace la oposición. La oposición analizaba lo que estaba ocurriendo. El cabreadillo. Cuenca pues, se viene a veces con nosotros, luego tal, hasta producir cabreo en la bancada del PNV, en fin. Usted hace como aquel chiste que no voy a contar ahora porque es un poco largo, del que pisaba la rayica cuando se enfadaba. El proyecto es un desastre, pero lo voy a apoyar. Al final, como suponíamos, todo era un paripé. Y rápidamente se pusieron de acuerdo, puesto que lo único que les une a todos es el sillón y el Gobierno. Los presupuestos terceros de la legislatura, cifrados en 204,5 millones de euros, han salido adelante con el apoyo del cuatripartito. El cuatripartito ha rechazado una enmienda a la totalidad de UPN que contaba con la abstención socialista. Navarra ha actualizado las áreas de riesgo potencial significativo de inundación y los tramos fluviales con riesgo de inundación, incluyendo mapas de peligrosidad con sus zonas de inundación según la probabilidad alta, baja o media, y también los mapas de riesgo. Se han homologado los planes de actuación municipal de riesgo de inundaciones de los ayuntamientos de Villava, Baztán y Sant Esteban. 8 plazas de examinadores más pide Navarra al Estado. El Parlamento, y por unanimidad, ha aprobado una moción por la que se emplaza al Gobierno de España a asignar a Navarra no menos de 8 plazas de examinador de autoescuela y agilizar los trámites necesarios para desarrollar la próxima OPE a la mayor brevedad posible. Se han anunciado públicamente que se sacarán en una OPE abierta este próximo mes de diciembre. Entre tanto, se apuesta por asignar la plantilla de personas examinadoras itinerantes y en comisión de servicio que sea necesaria para solucionar la actual situación, asegurando su presencia en Navarra de forma permanente. El sindicato de enfermería SATSE considera que el proceso de traslados de las enfermeras en el Servicio Navarro de Salud está siendo un despropósito y exige responsabilidad a la Administración. Denuncia que a poco más de 2 meses de la oposición que cubrirá las vacantes siguen sin resolverse y que 5.500 aspirantes no tengan a día de hoy el número exacto de plazas que se convocarán. El Gobierno de Navarra va a celebrar el próximo 11 de marzo un acto de homenaje a las víctimas que va a contar con la participación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT. Hoy la presidenta Barcos se ha reunido con parte de la asociación. Tanto los representantes del Gobierno como de la AVT coinciden en la necesidad de reforzar la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo y consideran necesario realizar ese primer acto de reconocimiento y homenaje que coincidirá con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. En 2017 en Navarra se registraron 211 casos de daños relacionados con el acoso laboral, de los que el 70% tienen que ver con situaciones dentro del trabajo. Una cifra que ha ido en aumento hasta 2014 y que apunta a la crisis como una de las causas de este incremento. Salud Laboral ha impulsado la elaboración de protocolos de actuación. El índice de casos de daños psicosociales en el trabajo ha crecido desde el año 2009 debido probablemente a la crisis, aunque desde hace 2 años comienza a descender. Puede estar relacionado con la crisis económica, es decir, como una forma de gestión de personal que se utiliza en este tipo de riesgos o de exposición a los trabajadores para hacerles ver que deben o bien abandonar la empresa o generar situaciones conflictivas que al final obliguen de alguna manera o fuercen a decisiones quizá no demasiado adecuadas
por parte de los trabajadores y trabajadoras. Los casos afectan sobre todo a mujeres y en el 70% de los casos los problemas responden a riesgos relacionales que se dan principalmente en sectores como la hostelería, la administración pública y otros servicios como sindicatos, organizaciones políticas o profesionales. En un estudio reciente se pone de manifiesto que solo el 22,5% de las empresas han evaluado estos riesgos y solo en la mitad de ellas se ha ejecutado alguna medida correctora. Me gustaría remarcar la importancia de los daños que pueden producir los riesgos psicosociales, que van desde trastornos mentales como síndromes de ansiedad o depresión, pasando por trastornos cardiovasculares, infarto de miocardio, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, lesiones musculoesqueléticas, accidentes. Para atajarlo, Salud Pública ha editado materiales sobre riesgos de base relacional para impulsar la elaboración de protocolos de atención a la violencia interna en empresas y administraciones públicas. Miles de mujeres en toda España han denunciado los efectos secundarios que les ha provocado la colocación de un anticonceptivo llamado Essure. En Navarra también hay afectadas. Una de ellas es nuestra siguiente protagonista. Hace 6 años a Natalia, su ginecóloga, le recomendó colocarse Essure, un muelle anticonceptivo que se instala para bloquear las trompas. Le indicaron que era menos invasivo que la ligadura. A partir de ahí comenzaron sus problemas. Yo estaba muy cansada, me dolían mucho los músculos, las articulaciones, unas migrañas muy intensas, unos dolores inguinales, abdominales, o sea, no sé, muy exagerado, o sea, cosas, pues poco a poco no vas relacionando, pues porque como un día te da una cosa, otro día otra, y dices, bueno, pues será eso. A los 2 años a Natalia le diagnosticaron esclerodermia sistémica, fibromialgia y artritis. Ha desarrollado además 2 tumores benignos. Ella asocia todos estos problemas a la colocación de Essure. Una ginecóloga y le dije, oye, esto que me está pasando no será por los Essures, porque he estado leyendo, me he informado un poco y como que hay mujeres que han tenido muchos problemas y entre ellos síntomas son estos. Y la ginecóloga en ese momento me dijo, no tiene nada que ver. Eso. No a todas las que lo llevan les sucede, pero como Natalia, miles de mujeres en toda España denuncian efectos secundarios. Algunos casos han llegado a los tribunales. Dolores extremos, problemas de movilidad, alergia a los metales que contiene. La fabricante Bayer ha retirado Essure del mercado, pero asegura que no es necesario retirarlo a las mujeres. Entre los médicos, diversidad de opiniones. Los médicos no relacionaban o no querían relacionar, porque hoy en día hay muchos que no quieren relacionar. No es que no, entonces lo niegan y ya está. Ante situaciones como estas se han creado varias plataformas en todo el país, como esta que aglutina a 1.200 mujeres. Animan a quien tenga dudas a informarse. Natalia será operada en Pamplona en unos días. Tendrán que retirarle el útero porque el muelle se ha extendido desde las trompas. Ha sido un destrozo de vida, de salud y de exagerado. Entonces alguien tiene que tener aquí la responsabilidad. Espera encontrar mejoría. Las plataformas exigen al Ministerio de Sanidad un nuevo protocolo de actuación. Sin ellas no hay futuro. Es una exposición de Médicos Sin Fronteras que recogen fotografías y en vídeos la situación que viven las mujeres en las sociedades en crisis. Sufren problemas de salud por partos no atendidos adecuadamente, agresiones de sus maridos, violaciones y se enfrentan al contagio del VIH. Es la realidad que se encuentran los sanitarios de Médicos Sin Fronteras en su día a día y que se recoge en esta exposición que estará en Civicán hasta el día 10 de febrero. Fundación Caja Navarra va a destinar este año 150.000 euros para personas inmersas en crisis humanas que reciben ayudas internacionales insuficientes en una situación prolongada en el tiempo. Se abre un plazo para la presentación de proyectos a las entidades de cooperación acreditadas y se elegirán algunos de ellos para ponerse en marcha. Un comité experto será responsable de la valoración de los proyectos y la selección en función de los parámetros establecidos y el interés e impacto de ese proyecto. Los requisitos para acceder a esta convocatoria que abrimos hoy, bueno, pues es que el proyecto se adecúe a los principios de buena donación humanitaria y adhesión a códigos de conducta en el ámbito humanitario si los hubiera. Estar incluido en el baremo de crisis olvidadas según la Oficina de Ayuda Humanitaria, basada en indicadores como la vulnerabilidad del país, la cobertura mediática, la ayuda pública per cápita y una evaluación cualitativa a cargo de las unidades geográficas. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos.
No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Osasuna sigue preparando su semana del doblete y lo hace con energía, sobre todo porque si gana este jueves al Nastic, el equipo se colocará tercero en la clasificación. Ha marcado 3 goles en los últimos 2 partidos y se ha convertido en uno de los hombres fuertes del equipo. Pero David Rodríguez sabe que hay que seguir trabajando para conseguir resultados. La categoría está como está, muy igualada y a partir de esa mala dinámica de resultados, pues bueno, conseguir 3 victorias seguidas es muy importante, te da el impulso para seguir creciendo y bueno, esta semana incluso con el partido que tenemos con el Nastic que teníamos pendiente, pues bueno, intentar colocarnos en una posición, ya no solo por la posición, sino por las sensaciones y por los puntos que vamos a conseguir. Y es que el equipo se enfrenta esta semana a 2 partidos. Primero el jueves contra el Nastic. El club decidió no recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Si gana los tarraconenses, Osasuna se colocaría tercero. Más que entrar en playoff, yo creo que considero y el equipo está pendiente de auparnos a 38 puntos, ¿no? Porque bueno, está en una media buena a lo largo de la temporada. Los que conocemos la categoría sabemos de la dificultad, sobre todo del mes de enero y febrero, y yo creo que llegamos en el mejor momento en cuanto a resultados, confianza, y este partido nos daría bueno, pues ese plus de moral y vernos con esa puntuación que bueno, certifica un poco más el buen trabajo que estamos haciendo. El equipo saborea todavía la victoria contra el Sevilla y espera que esta racha de 3 partidos seguidos ganados se mantenga esta semana. En segunda B, Osasuna Promesa sigue sin levantar cabeza y sufría una 7ª derrota consecutiva. Es ya el peor equipo navarro después de que la Peña Sport volviera a sumar por 8ª jornada seguida. El Izarra ganaba a un rival directo y el Tudelano puntuaba en la Cesarre. El Tudelano entró mejor en el partido. Suyas fueron las primeras ocasiones. El Baracaldo tardó en reaccionar. Lo hizo con tímidos acercamientos. Las fuerzas se igualaron, pero ninguno de los 2 equipos atinó. La tónica de la primera parte continuó en la segunda. Fue el Baracaldo el que se adelantó en el marcador a falta de un cuarto de hora para el final. Y Óscar Vega el que rescató un más que merecido punto a 7 para la conclusión del choque. Un punto muy bueno. Aquí sacar puntos es muy complicado. La primera vuelta la tienen inmaculada sin derrotas y es muy complicado. Victoria del Izarra ante el Real Unión con el interino Sergio Galán en el banquillo local tras la segunda destitución de la temporada en el conjunto estellica. Un doblete de Hinojosa permitió a los navarros sumar 3 puntos con los que se alejan de la zona peligrosa de la clasificación. El primer tanto gracias a una peinada a centro de Bruno a 7 para el descanso. El Izarra estuvo cerca del segundo gol antes del tiempo de asueto. Hinojosa repitió cazando un balón dentro del área guipuzcoana a media hora para el final. Pues se sufre mucho porque eran 3 puntos muy importantes, estábamos empatados a puntos con ellos y sabemos que tenemos ahora de aquí en adelante tenemos un par de meses muy difíciles. La Peñaspor enlazó su 8ª jornada sumando tras el empate a 3 cosechado en el San Francisco ante el Arenas de Guecho. Un duelo con media docena de goles y otros 3 tantos anulados. La Cruz adelantó los de Tafalla con una gran jugada individual. Los vizcaínos igualaron en el 19 y volvieron a batir al debutante Iso 2 minutos más tarde. Baldo devolvió las tablas en el marcador en el 36. Siquer puso de nuevo por delante a la Peñaspor 8 minutos después de reanudarse el choque. Poco les duró la alegría, pues el Arenas empató 2 minutos más tarde. Yo me voy con la sensación de que podíamos haber ganado el partido. Entonces a mí ese es el mal sabor de boca que me queda. Un empate con el que la Peñaspor supera a Osasuna Promesas en la tabla después de la 7ª derrota consecutiva del filial. Vázquez Navarra lograba su segunda victoria a domicilio de la presente campaña. Lo conseguía el sábado pasado en la pista del Hospitalet, al que doblegaba 72-84. Gran partido del conjunto que dirige David Mangas, fraguado en un gran tercer cuarto con un parcial de 11-28 a su favor. Cone fue el mejor del partido con 20 puntos y 33 de valoración.
Victoria del Ardoy en la pista del Ulacia, mientras que el Valle de Hues perdía en su pista ante el líder de su grupo en Liga EVA. 61-72 perdió el conjunto que dirige Fernando Larraya ante el Stella Cantabria, que solo ha caído derrotado en una ocasión en 16 partidos. Un partido igualado que se resolvía en el último cuarto, al cual los navarros llegaban con opciones de victoria. Sin embargo, no pudo ser, y fue ahí cuando los cántabros lograban 7 de los 11 puntos de ventaja con los que finalizaba el encuentro. El apoyo de Caja Rural lo que nos ha permitido es recorrer ese camino. En estos 10 años hemos financiado más de 1.300 proyectos. Se han generado más de 2.800 puestos de trabajo directos. No esperes más, porque hay una delgadísima línea que separa tus sueños de la realidad y se llama Línea Inicia de Caja Rural. Y antes de terminar, conectamos con el plató de la Muga, esta noche con Paula Fernández. Paula, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ainhoa, ya estamos todos preparados aquí en la Muga para arrancar una nueva edición en la que vamos a hablar de esos azucarillos que salvan vida, una iniciativa pionera a nivel nacional. Y hoy también hablaremos del emprendimiento. Nos van a visitar 4 jóvenes que van a hablar de sus proyectos. Hasta ahora mismo, a partir de las 9:30 de la noche, aquí en la Muga, en Navarra Televisión. Hasta luego, Paula. Muchas gracias. Así terminamos. Gracias por su compañía también. Que tengan una feliz noche. Adiós. Que nadie te diga lo que quieres. Laboral Cucha. Hay otra forma.